¿Qué tal? Saludos y bienvenidos de nuevo a los encuentros digitales del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hoy es momento de analizar la situación económica y empresarial y lo vamos a hacer de la mano de Artemio Pérez, que es el presidente de la Confederación de Empresarios de Albacete, de FEDA, que una vez más nos recibe aquí en la sede de los empresarios de Albacete. ¿Qué tal, Artemio? Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí en nuestra casa. Bueno, me gustaría empezar en primer lugar por poner en contexto cuál es la situación que está viviendo actualmente el tejido empresarial, marcado pues, por esa elevada inflación de los precios de suministro también altos. ¿Qué valoración podemos hacer de la situación? Bueno, la verdad es que en 40 años no hemos tenido una situación tan compleja y, como digamos, la tormenta perfecta. Por una parte está la subida de las materias primas, del petróleo, del gas, que no tenemos, motivada porque en todos los mercados internacionales ha subido. Y también, en concreto, en España, porque en la zona euro, el euro se ha devaluado el 20% y compramos en dólares. Luego, aparte de que sea un problema mundial, es un problema más agudizado en Europa, en España y en Albacete. Esas materias primas y esa subida del gas, del petróleo y de la energía originan unos incrementos de coste medio en el sistema productivo, que es el principal, la industria, la construcción, incluso las explotaciones agrarias, al mes de septiembre en un 25% de incremento de costes. Claro, eso es tan grave como que no podemos repercutir toda la subida en nuestros productos, con lo cual lo primero que lleva es que el margen empresarial, otras personas lo llaman beneficio, se ha reducido un 25%. Entonces, en estos momentos las empresas tienen muchas más dificultades para producir bienes de consumo para la sociedad y que lleva consigo una subida, lógicamente, de precios para la sociedad. Ese es el problema más grave que tenemos en este momento. ¿Se están tomando las medidas adecuadas para paliar esta situación que está afectando, al igual que al tejido empresarial, pues a los hogares, a las familias? El gobierno, bueno, pues ha impuesto esos impuestos a la banca, a las energéticas, esas reducciones a nivel impositivo también que se van a aprobar. ¿Se están tomando las medidas correctas o qué hay que hacer? Sobre el papel se están tomando medidas, sobre el papel. El papel lo digiere todo, pero ese todo significa que casi nada se cumple. Y voy a intentar ser claro. El hecho de que se le ponga un impuesto a la banca, a las empresas que tienen la sede aquí, que son poquitas, y que las más beneficiarias de esta, digamos, incremento de gas, petróleo, energía, son multinacionales que ninguna tiene la sede en España. Cuidado. A esas empresas que van dirigidas a estos grandes impuestos, ninguna tiene la sede en Castilla-La Mancha ni en Albacete. Bien. Y de esas empresas que le han puesto los impuestos, la mayoría pueden inmediatamente radicar la sede en Inglaterra, en Irlanda, Luxemburgo o en Brasil, como en Santander, porque de ellos tienen mayor beneficio. Luego, cuidado con no cuidar a las empresas. No es que yo me oponga a que se les ponga un impuesto, no. Es que deben de ser sensibles a que el mercado es libre de ponerse una empresa, su sede social, en cualquier parte del mundo occidental, claro. Y ver los impuestos que paga allí y seguir trabajando aquí. Es como el empresario que tiene su trabajo, sus empresas en Castilla-La Mancha y paga los impuestos en Madrid porque allí no paga patrimonio y el IRPF también es menor. Cuidado. Simplemente lo veo bien y las medidas de apoyo a la sociedad más vulnerable es lo mejor que hace el gobierno. Aquellas personas más vulnerables tiene que cuidarlas y los presupuestos regionales y nacionales tienen que ir en la línea de apoyar a los ciudadanos más vulnerables, que hay bastantes y que nos hemos empobrecido últimamente bastante más, que el Banco de Alimentos y Cáritas a veces no llega a unos ciudadanos que no tienen ni para comer. Ahí deben de ir las políticas de ayuda. Otro tema es de dónde sacamos los impuestos para que los más vulnerables, por lo menos lo básico, que es comida, unas necesidades básicas, estén cubiertas. Ahí es donde debemos incidir. Y esa vía tiene dos vertientes. Bajar los IVA de los productos de consumo necesarios e imprescindibles, en el 4% o en el 0%, o en el mínimo que le permite la ley, y luego darle ayudas directas a esas familias, a esos ciudadanos. Eso es lo prioritario, lo primordial. Y lo están intentando hacer.
otra cosa es que lo consiga. Y entre regiones estamos viendo que se están tomando diferentes también medidas. El Partido Popular apuesta por una bajada de impuestos de un tipo y de otro, y en regiones El Partido como Popular Castilla-La dice un Mancha... día una cosa y otro día, si conviene, dice la contraria. La bajada de impuestos del Partido Popular queda bien, suena bien, pero ya le han dicho de Europa y el Banco Mundial y la OCDE que no es momento de bajar impuestos. Otra cosa es que se digan medidas, que se bajen algún impuesto puntual, que no repercuta mucho el ingreso de las arcas del Estado, porque si hablamos de que un presupuesto de 266.000 millones, bien se puede hablar de 1.000 millones arriba, 1.000 millones abajo, algún impuesto que se entienda que es, pues eso, que no es necesario y que está originando mucho más perjuicio, como puede ser que ese impuesto de 1.000 o 2.000 millones de euros que quiera recaudar origina una pérdida de 10.000 porque esos empresarios a los cuales se quiere cobrar 3.500, creo que son, y si cogemos las empresas hasta 5.000 millones, pues esos empresarios no tienen ningún problema en radicarse fuera de España. O sea que hay que tener cuidado dónde se aprieta, porque a lo mejor apretas a un sitio donde tiene tanta libertad, porque sus posibilidades económicas se lo permiten. El ciudadano medio es el que no puede de un día a otro cambiar la sede, no ya a paraísos fiscales, sino a países de Europa o de Sudamérica o de América del Norte, donde, lógicamente, paga menos impuestos y seguir haciendo aquí su actividad. Hay que tener mucho cuidado. Una cosa es vender bien lo que se quiere hacer, porque a tus bases, a la sociedad, está muy bien decir bajar los impuestos, subir los impuestos, pero hay que tener mucho cuidado hacia qué colectivos se dirige esa frase, porque cuando pase un tiempo pueden haber hecho mucho daño en la sociedad al no poderse cumplir, o si se cumplen, perderse. ¿Es necesario un plan de armonización fiscal para que, bueno, imprescindible en los momentos actuales en los cuales todos los ciudadanos que tengan o tengamos más renta paguemos más y los que tengan menos paguen menos? Eso sí que es imprescindible, y armonizar esos impuestos a nivel nacional, que no haya 17 impuestos y que no venga la guerra de impuestos entre comunidades. Eso en este momento desde la COE lo estamos pidiendo a nivel nacional y es imprescindible. Y no hablamos en la COE de bajar impuestos a todo el mundo, sino revisar los impuestos que gravan una serie de empresas y a muchos ciudadanos también revisarlos, pero no bajar los impuestos ahí con alegría en los momentos en los cuales estamos sufriendo lo que estamos haciendo, lo que está pasando con la crisis energética y agravada con la guerra, que hice unas predicciones en el mes de abril que desgraciadamente no se van a poder cumplir para esta provincia, por motivos ajenos a esta provincia. Los sindicatos siguen reclamando esa subida salarial en torno a la negociación colectiva. Este viernes vamos a tener las primeras concentraciones frente a las sedes empresariales. Aquí en FEDA se van a concentrar también. Ante esto, ¿qué tiene que decir la patronal? Bueno, a mí no me importa que los sindicatos vengan a mi casa y protesten y defiendan sus derechos, porque la provincia de Albacete en este momento lidera a nivel nacional la negociación colectiva, con casi el 95% de los trabajadores que les afecta la negociación colectiva sectorial de los 17 convenios sectoriales tienen ya sus subidas salariales pactadas y firmadas y las vamos a cumplir para este año. Por lo tanto, no, lo que pasa es que a nivel nacional tienen un 30% de negociación colectiva, no un 95%, y a nivel regional sobre un 45%. No me molesta que vengan a la sede de FEDA, a lo mejor me ponen de ejemplo de cómo hay que negociar en Albacete. Es verdad que con lo que están pidiendo de actualización de convenios, nosotros estaríamos muy cerca, porque sería subir un punto para el año 2022. Y también estoy de acuerdo en hacer pues, un acuerdo nacional de negociación colectiva, el ANC, que partiendo desde la COE, luego se traslade a todos las recomendaciones de que es conveniente subir los salarios este año, el 2023-2024, pues en torno a lo que el Gobierno de la Nación ha llegado a un acuerdo para los funcionarios. El 9,5% sería razonable ponerlo encima de la mesa para comenzar a negociar
pero no ya en Albacete y para este año 2022, sino para el 2023-2024. Se podría también pensar en recuperar un punto. Albacete solamente la diferencia de sus pretensiones es un punto, del 2,5 al 3,5 para el año 2021. Es verdad que es un convenio importante, solamente uno, que afecta a miles de trabajadores, que además es el que más actividad ha tenido este verano, que es pues hostelería, que afecta a miles, que está sin firmar en la provincia, pero depende de la Asociación de Hostelería firmarlo. Ya son libres y autónomos y depende de hostelería, con lo cual, bueno, pues hostelería tiene que decir qué pasa en ese convenio. El presidente de FEDA no. Las sectoriales son las que tienen la legalidad, según el Estatuto de los Trabajadores y las directrices correspondientes, para negociar. Las patronales no podemos imponer salarios. El gobierno de la nación sí puede a los funcionarios por ley establecer y acordar unos incrementos salariales con los sindicatos y obligar a que todo se cumpla. Igual que el salario mínimo interprofesional. Sí. Pero los empresarios, las patronales, no podemos decirle que los trabajadores de Albacete, FEDA no puede decir, pues vais a cobrar el 3,5% en todos los sectores. No. Cada sector negocia y tiene la legalidad correspondiente para hacerlo. Así que el presidente de FEDA puede tener muy buenos deseos, pero los resultados corresponden a las sectoriales que están integradas en FEDA, todas. ¿El acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional también está sobre la mesa? Eso corresponde al gobierno. La subida más importante que se hizo del 26% hace 2 o 3 años no la firmamos, otras sí, y si el gobierno quiere acuerdo, pues se sienta a negociar con nosotros, ¿no? Con la COE CEPIME. Pero yo creo que el acuerdo lo van a hacer en torno al 5%, y lo va a hacer el gobierno, como tiene atribuciones, puesto que no son momentos muy adecuados de acuerdo, que tienen unas elecciones el año que viene y se están tomando muchas decisiones sin acuerdo. Hasta ahora hemos hecho 14 acuerdos en la COE con este gobierno, pero este del salario mínimo no creo que llegue a buen término. Veo más factible el acuerdo en la negociación colectiva en la línea de lo que ya se ha hecho. El salario mínimo es un tema que el gobierno tiene las atribuciones, la legalidad y lo puede hacer. Pues no creo que la COE este año se llegue a algún acuerdo en esa línea. Pero bueno, estamos abiertos a sentarnos, nunca nos levantamos de ninguna mesa. Nunca. ¿Y el pacto de rentas, del que también se habla? El pacto de rentas sí que la COE es uno de los que los quiere hacer, y los que no lo quieren hacer, lo dicen pero no lo quieren, son las otras partes. Porque un pacto de rentas para una nación significa sentar al gobierno y a la oposición y pactar las rentas de colectivos tan importantes como 11 millones de pensiones, 3 millones y algo de desempleados, 3,5 millones de funcionarios y 13 millones de trabajadores y 1,5 millones de empresas. Y decir, bueno, si el pacto de renta es que ahora vamos a tener menos renta, ¿qué parte pone cada uno? Bueno, los empresarios, 1,5 millones, pues a lo mejor tienen que subirle a las empresas que facturen más de 1 millón de euros 1 punto, 2 puntos de impuestos a sociedades, ¿vale? Pues se hablaría. A lo mejor hay que decir que el IVA hay que bajarlo para los productos de mayor necesidad, porque la sociedad está sufriendo. A lo mejor hay que decirle a los trabajadores, pues mire, hay que subirle solamente la mitad del incremento del IPC, porque ustedes también tienen que aportar algo. A lo mejor al gobierno hay que decirle, se tienen que bajar los sueldos, los gobiernos, los ministros, del 10%. A lo mejor hay que decir que hay que reducir gastos de no sé qué. A lo mejor hay que decir, a ver quién es el valiente que lo dice, los 11 millones de pensiones, ¿de dónde va a salir lo que se les vaya a subir? Entonces el pacto de rentas lo pedimos, nos sentamos y lo hablamos y ponemos nuestra parte, la COE, pero las otras partes son las que en este momento no procede sentarse ni hablar de la renta, es que ponen los empresarios y que los trabajadores, que los funcionarios, que las administraciones que tienen un gasto tremendo. Pero claro, los presupuestos, 266.000 millones, muy bien. El 60% social, educación, pero hay un 27% de... No había que ver ese 27% que, pues de 27% son 60.000 millones de funcionamiento de esto. Vale, sí, se habla de todo. El pacto de renta habla de todo. Pero el Acuerdo Nacional de Negociación Colectiva, NC, somos dos partes, los sindicatos y los empresarios. Es más fácil ponernos de acuerdo.
pacto de rentas, sentar al PSOE y al Partido Popular juntos, porque no vale un pacto de rentas para unos meses, un pacto de rentas de este país es para 4 años, igual que se negocia las subidas salariales para 3 años, un 9, un 10% distribuido en 3 años, habrá que hablar de la renta, lo que pactemos ahora es para pagarlo el año que viene. Pacto de renta lo deseamos de todo corazón, los sindicatos lo desean y la patronal también, pero tiene que sentar el gobierno con su presidente, no con presidentes que unos piensan una cosa y otros otra, su presidente. Y se tiene que sentar la oposición. Si no, el pacto de renta, si se hace, nace muerto. Y la COE va a exigir que el pacto de renta, sí, con el que puede gobernar y con quien gobierna. Que no, nace muerto. Yo creo que está claro. Nuestra responsabilidad es las subidas salariales de los trabajadores, de los 13 millones, para ver cómo entre los 13 millones de trabajadores y el 1,5 millones de empresarios, y también 3 millones de autónomos, pagamos la que se nos viene encima. Complicada situación. Bueno, debate sobre el estado de la región de Castilla-La Mancha celebrado este martes, estuvo presente, no sé, ¿qué valoración puede hacer de las medidas sobre todo que anunció el presidente para Castilla-La Mancha, para esta situación, a nivel empresarial también y social? A nivel empresarial, que nos dejen como estamos, y nos dejan. El presidente de regional, a los empresarios y los sindicatos, nos dejó como estamos. Va a seguir apoyándonos en lo que pueda, con sus ayudas, como ha hecho en los últimos años. Muy bien, no hay ningún problema. Y a nivel de los más desfavorecidos, pues intentó hacerle un guiño con unos millones de euros, porque la región no puede hablar de miles, sino a las familias más desfavorecidas, a los que ganan menos de 30.000 euros al año. Bueno, 100 euros, bueno, pues le da para 4, buenos son, o 200 para, ahí ya, más importante, para el que gane, para el que tenga una renta menos de 12.000 euros. Son medidas que se denota que quiere ayudar a los colectivos más desfavorecidos y a los empresarios nos deja como estábamos, que nos deje como estamos, como no aumenta los impuestos que dependen de él a los empresarios, no los aumenta. Y las ayudas que nos ha dado en los últimos años también las va a mantener, hasta ahí correcto. O sea que los empresarios salimos como entramos y algunos colectivos más desfavorecidos, pues una ayuda, una ayudita, que eso es bueno. La región tampoco tiene un presupuesto para poder 7.500 millones comparado con el de la nación, que son 266.000, pues hombre, si nada más que tuviese proporcionalmente le correspondería el triple de presupuesto. Pero aquí las medidas que hace el gobierno de la nación a los empresarios nos afectan en más del 90%. El otro día se lo distribuyen los ayuntamientos, que también tenemos que pagar impuestos, y la Junta. Pero más del 90% del impuesto y de las legislaciones laborales que nos afectan y fiscales son del gobierno de la nación. Ahí donde los empresarios tenemos el ojo puesto, en el gobierno de la nación. Eso es. ¿Echen falta algún anuncio en específico, alguna medida? No, porque nos quedamos como estábamos. No puede darnos lo que no tiene, y no debe prometer lo que luego no puede hacer. Con lo cual yo creo que los empresarios, a nivel empresarial, nosotros quedamos como estamos. Ni nos llevamos falsas promesas que no pueda cumplir, ni nos sube los impuestos, ni las tasas, y nos ayudará en la línea que últimamente está ayudando, pues a las exportaciones, a las empresas, hizo una novedad, un par de cosas de novedad, como esa plataforma para el empleo es buena, siempre es bueno confrontar oferta y demanda, es bueno, y luego hizo también un apoyo a la formación, hasta 4.000 euros para bonificar un 20% de la formación de sociedades. Esas dos cosas son dos novedades positivas, que me parece muy bien. Luego ya que iba a crear en varios años 280.000 empleos desde la administración, bueno, muy bien, todo eso viene bien para el empleo, para el que no tiene un trabajo, pero todo el gasto ese que va a hacer sale de los otros, de los privados, los trabajadores y empresas que pagamos los impuestos. O sea que, por lo tanto, nosotros, a la empresa privada y los trabajadores privados, 13 millones de trabajadores, los 500 y pico mil que hay en la región y las 100.000 empresas y autónomos que hay en la región, nos deja. Nos deja que sigamos, que ya tenemos bastantes problemas con las subidas que tenemos en nuestra empresa y nuestros negocios. Ahí nos deja. ¿Y el papel de la oposición, del Partido Popular Ciudadanos? El papel de la oposición,
pues, es diferente un día que otro, va por días, va por días. Cuando ha visto que en Inglaterra no ha funcionado, se ha hundido la bolsa, va por días. Hay que tener mucho cuidado con esa bajada generalizada de impuestos. El mensaje es bueno, intentar ayudar, pero claro, no cuadra. Si bajas impuestos, tendrás que vender que no puedes atender cómo está ahora mismo el estado de bienestar. Entonces, tienes dos opciones. Si bajas impuestos, bajas el estado de bienestar. Si no, mientes. O sea, debes ser muy selectivo, bajar poco los impuestos, y muy selectivo, porque no puedes. Y en esta región, como no tenemos grandes empresarios, ni grandes fortunas, ni empresas que coticen, ni en el IBEX tenemos una, pues lógicamente decir que se le puede bajar los impuestos a las grandes fortunas o eliminar el de patrimonio, por ejemplo, ponemos el de patrimonio de esta región, eso vende, es demagogia política, porque solamente lo pagamos 14 millones de euros recauda, Albacete 2 millones de euros, pero si eso es una minudancia, si 2 millones de nada más que bajen un punto a los productos básicos del IVA en Albacete, dejan de recaudar esos 2 millones. El impuesto de patrimonio en este momento se está utilizando como demagogia. Cuidado, entonces, hablamos mucho, pero solucionamos poco. Que últimamente la clase política hace eso, habla mucho, soluciona poco. ¿Para qué hablar tanto del impuesto de patrimonio? Que si lo bajo, que si lo subo, que si lo quito en Andalucía, que si en Madrid. En Castilla-La Mancha, 14 millones. Hay solamente una región, que es uniprovincial, que recaudó 13, un poquito menos que en otro, que es La Rioja. ¿Por qué hablar de un impuesto que aquí no hay grandes fortunas? Aquí sí hay empresas que trabajan en Castilla-La Mancha, pero los empresarios, desde 2011, que se recaudó 52 millones, de 52 a 14 hay una diferencia grande. Pues hay 3 o 4 veces. Siguen trabajando en Castilla-La Mancha y pagan en Madrid. Esa es la verdad del barquero. Que en el 2011 hubo 52 millones de patrimonio, que ahora como ha subido, ahora subiese actualizando 52 millones serían 60 o 60 y tantos actualizados. Y sin embargo recaudamos 14. ¿Qué ha pasado con el resto? ¿Somos más pobres en la región? No, se sigue trabajando aquí. Las grandes empresas siguen trabajando aquí, pagando en Madrid o en el extranjero. La renta y el patrimonio. Es un impuesto que solamente lo tiene España, de Europa y del mundo. Es un doble impuesto. Habrá que recaudar más de otra forma, pero ese impuesto, digamos que está obsoleto y que sirve para demagogia política y para no hablar de otra cosa, pero no para solucionar ningún problema, ¿eh? Y en la región menos, y en Albacete menos, en Albacete 2 millones, porque en Albacete solamente hay 4 empresas que tengan más de 200 trabajadores y facturen más de 100 millones de euros. Bueno, de esos 14 millones, no sé la cantidad exacta, pero menos de 2 millones son los de impuesto a patrimonio. Se lo podéis preguntar a Hacienda. O sea, ¿para qué vamos a hablar de un tema que está llenando mucha... O sea, no tiene sentido. Bueno, concretamente para Albacete, el presidente anunciaba el inicio de la actividad del hub logístico de Airbus con 500 puestos de trabajo. Una buena noticia. Bueno, pero es una empresa privada. Ahí el gobierno tiene que tener que... Bienvenido sea, Mr. Marshall. Bienvenida sea que una empresa, que fue un proyecto que yo estuve en el nacimiento de la misma cuando gobernaba Bono, que vaya a aumentar en 500, de esos 500 trabajadores, entre indirectos e indirectos, y es lo mejor que nos puede venir. Nos gustaría que viniese otra empresa, nos gustaría que a la región y a Albacete hubiesen venido la parte proporcional de empresas de las 4.000 que se fueron de Cataluña. Eso nos gustaría. Oye, ¿cuántas nos corresponden? Y que no, digo, ¿dónde están las 4.000 empresas de Cataluña? Hacia el eje País Vasco, el eje hacia Madrid y hacia Levante. 3 ejes, ya está. Ahí están distribuidos. Y de repelón, a lo mejor nos ha tocado la Pedrea, le ha tocado a Guadalajara y a Toledo, la Pedrea. Pero el premio gordo de las 4.000 empresas que se han ido de Cataluña, que de pasar a ser la región más rica de España hace años, ahora es la segunda porque ha pasado a Madrid. Busquen dónde está el Sabadell, la sede, dónde está la Caixa hacia Levante y dónde están esas miles de empresas. Es que vendemos que viene muy a la región. Viene, pero con cuentagotas. No hay que mentir, hay que ser práctico, hay que ser realista.
que le pregunten dónde están las 4.000 empresas que se han ido de Cataluña. A los políticos, a quien corresponda responder. Es una pregunta interesante. Sí. Estamos ya en el último año de esta legislatura, se avecinan unos meses intensos. ¿Alguna reivindicación, petición especial? Y bueno, ¿qué previsiones puede hacer a nivel económico de estos meses? Bueno, dijimos en abril, en este medio, que me sentiría satisfecho y que conforme, si controlamos la subida de precios de energía, podríamos llegar a tener 5.000 empleos más, o sea, descender el paro en 5.000 con respecto al 2021, al final del 2022. Y la creación de empresas también fue una sorpresa que estaba aumentando. Pues ahora tengo que decir que es imposible, pero porque hay unos factores que no estaban en abril. Se ha prolongado, no hemos controlado, que dije, vamos a controlar, si controlamos la subida de precios de la energía, de las materias primas, puede ser que esto continúe así, pero ahora tenemos inconvenientes muy graves. No hemos controlado, sino que ha subido. Ha subido porque ha subido a nivel mundial y porque el euro con el dólar se ha devaluado el euro en 20%. Significa que lo que importamos pues nos cuesta un 20% más. Luego nuestras empresas industriales y de construcción, todo el sistema productivo se ha encarecido. Con las que no podrán aguantar cerrarán y despedirán a las personas. Con lo cual, ese punto también ha ocurrido otro factor negativo, el incremento tan desmesurado de los intereses bancarios. Con lo cual, si antes teníamos el dinero prácticamente a cero, porque a los que tienen depósitos les cobraba el banco por tener dinero, ahora hay que pagar. El interés ha subido, pero 3 o 4 veces. Una exageración. Estábamos acostumbrados a tener financiación gratis, ahora no. Eso también va a incidir en que los créditos que pedimos en esta provincia, de los 80.000 millones que puso el ICO y las ayudas que no, hay unas que no hay que devolver, pero la mayoría hay que devolverlas en créditos a ICO. Las empresas no van a poder devolver los créditos que pidieron. Cuidado, otro factor negativo. Y particularmente hay otro factor muy negativo para un sector como el nuestro de la agricultura. No pensamos en abril que vamos a tener el año más seco del siglo y desde que tiene registro. Y los incrementos están enormes para extraer el agua y poder regar. Que la agricultura se está plantando y dice, pues no puedo regar, no puedo sembrar, no puedo producir. Pero ojo, para el año que viene, que vendrán peor, para este año ya, no pudimos predecir en abril que íbamos a tener la mitad de cosecha de cereal, o de almendra, o de los productos que producimos. Es decir, sector agrícola, tocado. Sector construcción industrial, tocado. Y el otro sector, que es el de consumo, por el crecimiento nuestro, nos viene por el consumo, teníamos ahorrados de los años de la pandemia, la provincia, unos 4.000 millones de ahorro. ¿De ahorro para qué? Para consumir. Por eso cuando comenzó el consumo aumentó un montón, aumentó mucho el consumo, porque teníamos recursos, la sociedad, y consumimos. Pero ahora ya no, ahora tenemos miedo y además no nos hemos gastado. O sea, la sociedad tiene menos para gastar, porque han subido los precios, porque ha gastado y porque tiene miedo. Luego, el consumo se va a retraer y siempre hay que poner encima de la mesa que esta provincia crece cuando crece el consumo interno y cuando crecen las exportaciones. Nos quedan las exportaciones, pero claro, tenemos que producir productos agrícolas y la sequía nos lo ha tumbado. Pero claro, siento mucho tener que ser yo quien diga y poner encima de la mesa problemas tan graves que no ponen los políticos de uno y de otro signo. Me da, no sé si vergüenza o qué, decir, bueno, ¿y por qué tengo que ser yo el que diga que estamos mal por la sequía, mal por el incremento del precio del dólar, que pagamos todo lo que importamos en dólares? ¿Por qué yo? ¿Y por qué por no controlar el precio de la energía? Solamente guerra y Putin. Bueno, guerra y Putin, y hay otros problemas. Si hubiese tenido un año abundante de agua, lo haríamos de otra cosa. Porque tenemos producción hidroeléctrica, porque nuestras tierras producen, porque las exportaciones pueden seguir aumentando. Que es verdad que las exportaciones hemos aumentado entre el 15 y el 20%, pero no van a ser suficientes. Porque el PIB de la provincia son 8.000 millones y las exportaciones pueden llegar a 1.000, pero en un año seco pues van a bajar irremediablemente. Aunque suban el precio, la cantidad que exportamos va a bajar porque no la hemos producido. Y para el año que viene
si los regantes dicen que no van a regar porque es inviable económicamente sacar el agua con energía eléctrica, pagar los abonos un 50% más y todos los productos fitosanitarios, ¿qué? ¿Por qué no se habla de esos problemas? ¿Por qué tengo que ser yo el que hable? Pues no me gusta, pero son los reales, porque yo viví también la crisis de los años 40, de incremento de precios, de los años 80, hace 40 años. Y entonces tenemos otros problemas, pero salimos de ella. Pero ahora lo peor que hay para un problema no salir es no ponerlo encima de la mesa para ver si tenemos solución. Y si no tenemos solución, decirle a los ciudadanos, estamos jodidos. Aquí a pechugar cada uno como podamos porque tenemos un problema grave. Pero ahora nadie quiere poner encima de la mesa los problemas porque estamos en periodo electoral. Entonces, como ciudadano, no como presidente de FEDA, siento vergüenza. Bueno, pues Artemio Pérez, presidente de FEDA, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa. Me gusta más poder hablar de soluciones, pero para solucionar primero hay que decir las verdades y ponerlas encima de la mesa. Eso, sí. Yo soy un hombre de soluciones, de apoyar, de arrimar el hombro, de dar lo mejor que tengo para solucionar los problemas. Pero claro, si no los ponemos encima de la mesa no podemos. Y yo creo que es el momento de poner los problemas. Pero me ha tocado decirlos y los he dicho y estoy dispuesto a poner lo que tenga que poner de mi parte. Bueno, pues muy bien, muchas gracias, como digo. A vosotros. Y a ustedes también, gracias por seguirnos un día más en toda la información que les ofrecemos desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hasta la próxima.